Para poder entender nuestro papel de parte de Dios aquí en la tierra, quiero hablar primero del plan original que Dios tenía con el hombre. Y lo que hoy quiero representar es el gobierno de Dios en nuestras vidas, no desde el punto de vista de que Dios nos gobierne, sino de que el gobierno que nosotros tenemos que hacer de parte de Dios. Para ello vamos al plan original que Dios tenía. Con Adán, cuando Dios creó a Adán, lo hizo con un plan, con un propósito. Pero quisiera que ahora veamos cómo creó a Adán, cuál es su identidad. Vayamos al libro de Génesis, capítulo 1, versículo 27. Dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Aquí la palabra imagen en el original está escrito como Selem. También significa sombra o ilusión. Decir que Adán fue creado a la imagen de Dios era lo mismo que decir como una ilusión de Dios. También significa sombra o ilusión. Decir que Adán fue creado a la imagen de Dios era lo mismo que decir como una ilusión de Dios. Esto se puede representar de alguna manera como cuando alguno está viajando en la ruta y puede ver a la distancia como que se forma agua, una laguna allí, y se arma una ilusión óptica, y hasta podríamos afirmar que hay agua realmente, pero es solo una ilusión. Así que vayamos ahora al libro de Salmos, capítulo 8, versículo 5. Fíjese aquí, dice: le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Lo que puso Dios, aparte de su sombra, su ilusión, también puso su gloria. Gloria, originalmente escrita como kabod, significa denso o pesado. Es decir, el peso de su gloria fue puesta sobre Adán. Adán prácticamente era el representante de Dios en la tierra. Representaba a Dios en la tierra. Representar significa volver a presentar, representar. Esto quiere decir que Adán vuelve a presentar a Dios en la tierra. Una vez que ya hemos hablado de la identidad y hayamos entendido quién era Adán, quiero que veamos ahora qué era Adán, qué autoridad tiene. Para ello vamos al libro de Génesis nuevamente, capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. La palabra que aparece aquí como señorear, originalmente está escrito como mashal, que significa gobernador o mayordomo. La autoridad de Adán aquí estaba puesta de parte de Dios para que señoree, para que gobierne la tierra, toda la tierra y todo lo que habitaba en ella. En el libro de Salmos 115, versículo 16, dice: los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Esta palabra ha dado, originalmente escrita con Natán, también significa ha asignado, ha delegado la tierra a los hombres. Podríamos representar esto de alguna manera como que el dueño de una empresa puede delegar, puede darle las llaves de su empresa
algún encargado, alguna persona encargada, y puede decirle: aquí tienes las llaves, ve, abre, hazte cargo, maneja las cosas. Pero no es el dueño, pero sí el encargado, sí el delegado, sí el mayordomo, sí el gobernador. La autoridad del hombre sobre la tierra fue tan completa que le dio derecho de disponer de ella. Adán podía manejar las cosas a su manera, a su criterio, ponerle nombres a las plantas, a los animales, según a él le parecía. Tenía el derecho sobre la tierra. Como para resumir de alguna manera esto, quiero decir que el gobierno de Dios en la tierra estaba en manos de Adán. Estaba completamente a cargo de él. Ahora, todos conocemos la historia de lo que sucede con Adán y Eva. Y quiero hablar aquí de la caída. Yo he separado algunos versículos puntuales y claves como para resumir el tema. Génesis capítulo 3, versículo 4 en adelante, dicen: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Dios le dijo a la serpiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol del que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Todos conocemos esta historia y de la desobediencia de Adán y de Eva. Pero lo que ocasiona aquí es que Adán, teniendo el gobierno, la gloria y la autoridad puesta por Dios, a causa de su pecado, él pierde todo por el engaño de Satanás. Él pierde todo. Pero esto no termina allí, sino que todo lo que poseía Adán ahora es traspasado a Satanás. Aquí se cumple la ley donde uno de abajo le gana a uno que está arriba y toma lo que él posee. Para que podamos comprender un poco mejor esto, quiero que veamos en el libro de Juan, el capítulo 14, versículo 30. Dice: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Aquí está hablando Jesús, refiriéndose a Satanás. El príncipe, que originalmente está escrito como archón, también significa gobernante o ministro. Ahora el gobierno sobre este mundo lo tiene Satanás en ese entonces. Para hablar de la autoridad, en Lucas capítulo 4, versículo 6, dice: y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. La palabra potestad, originalmente escrita como exousia, significa autoridad, significa señorío. Aquí es en el tiempo en el que Jesús está siendo tentado en el desierto por Satanás. Y Satanás le dice: toda potestad me es dada, y a quien yo quiero se la doy. Y Jesús no le retruca esto, no le dice: no es así. Al contrario, sabe que por este momento Satanás tiene toda autoridad. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aquí ya Adán, ya había, a partir de Adán,
de la caída ya se había perdido la gloria de Dios. Palabra destituido significa justereo. Está escrito originalmente como justereo y quiere decir dejar de o no alcanzar. Bien, para resumir un poco es que ahora, en ese entonces, la tierra estaba en manos de Satanás. Ante esta situación se presenta el nuevo plan de parte de Dios. Y este nuevo plan es con Jesús. Y que quiero que veamos ahora con qué identidad viene Jesús. En Lucas 1:35 dice: respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, con su imagen, podríamos decir. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Aquí podemos ver que él era santo, era su sombra, era Hijo de Dios, era su imagen. Prácticamente la identidad de Jesús era la misma identidad que poseía Adán en aquel entonces en el del Edén. Pero fíjese con qué autoridad viene Jesús. En el libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 4 y 5, dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Es decir, que aquí la autoridad de Jesús no es la misma autoridad que poseía Adán en aquel tiempo, sino que viene bajo la ley, viene sin autoridad, a fin de que alguien de abajo pueda redimirnos. ¿Se entiende esto, verdad? La condición de Jesús era la misma que la de Adán, solo que después de la caída, es decir, bajo la ley. Y aquí comienza el plan de Dios, el plan de redención. Yo he destacado aquí algunos pasajes. En el libro de Marcos, capítulo 15, versículo 33 y 34, dice: cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra, hasta la hora novena. Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elohi, Elohi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En el libro de Juan, capítulo 19, versículo 28 al 30, dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que... Y aquí comienza el plan de Dios, el plan de redención. Yo he destacado aquí algunos pasajes. En el libro de Marcos, capítulo 15, versículo 33 y 34, dice: cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra, hasta la hora novena. Y a la hora... Primero quiero destacar lo que había marcado allí en el libro de Marcos, que es cuando Jesús le dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y es que el plan de redención de Dios era que el mismo que usó Satanás para hacer caer a Adán, uno de abajo, hace caer a alguien de arriba. Aquí sucede lo mismo con Jesús, es decir, uno de abajo que puede hacer caer a alguien de arriba, para volver a tomar lo que éste posee, pero sin ayuda externa. Hay un tema de legalidad aquí, un tema de derechos legales, derechos espirituales, derechos de posesión. Por eso, como Jesús viene con la misma condición de Adán, Adán era imagen de Dios y era su sombra, tenía toda autoridad, y aún así cayó.
Y Jesús viene de la misma condición de Adán, más la naturaleza caída, más bajo la ley. Pero, es decir que Jesús también podría haber caído como Adán si vino de la misma manera. A diferencia que Dios estaba con él, Dios venía con él, pero aquí, en la hora de la redención, tiene que ser sin ayuda. Tiene que ser directamente Jesús a la misma condición que la de Adán. Por eso allí podríamos decir no que Dios lo haya abandonado, sino que haya dejado de intervenir. Aquí es donde Jesús solo, como hombre, tiene que decidir y tiene que lograr vencer para recuperar. ¿Se entiende? Satanás hasta ese entonces posee el gobierno, la gloria y la autoridad que le había quitado a Adán. Pero gracias al plan de redención de Dios, a la crucifixión de Jesús, Satanás pierde todo. Pero no solo eso, sino que Jesús recupera todo el gobierno, toda la gloria y toda la autoridad. Bendito Señor Jesús. Pero esto no queda allí, porque el plan sigue. Y el plan es que todo esto que recuperó Jesús, el gobierno, la gloria y la autoridad, se lo da nuevamente ahora a la iglesia. Fíjese un poquito esto. Veamos en el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 19. ¿Qué dice? Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y a ti te daré las llaves, a ti te daré todo, y tú puedes disponer de ello. Fíjese qué importante que lo que recupera Jesús, todo el gobierno ahora se lo delega nuevamente a su iglesia. En cuanto a la autoridad, Mateo capítulo 28, versículos 18 y 19, dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad, aquí vuelve a aparecer la palabra exousia, me es dada en el cielo y la tierra. Por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando aquí dice toda potestad me es dada, por tanto vayan, es porque se los está delegando. Si no, diría toda potestad me es dada, por lo tanto síganme a mí. No, aquí dice toda potestad me es dada, por lo tanto se la doy. Vayan. Precioso. Fíjese en cuanto a la gloria. En el libro de Juan, capítulo 17, versículo 22, dice, palabras de Jesús: la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. La gloria que tú me diste, yo les he dado. Gracias a Jesús, volvemos a recuperar todo el plan original. Todo lo que recuperó Jesús, se lo dio a la iglesia. Ahora podemos decir, en manera resumida, que el gobierno de Dios en la tierra, mi hermano, mi hermana, está en nuestras manos. Aleluya, Jesús. Aleluya. Así como por causa de un solo hombre vino la muerte, también por causa de un hombre viene la resurrección de los muertos. Y así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos tendrán vida. 1 Corintios 15, versículo 21, 22. Gracias, Jesús, por esta obra de redención, por haber recuperado
por haber deshecho toda obra de Satanás y por habernos dado el plan original, el gobierno original, el gobierno de Dios en nuestras vidas. A Él sea la gloria. Amén.